Bien, buenas tardes a todos los chicos de quinto grado, que sé que están del otro lado. Saludo también a las familias, que seguramente mamá, papá, abuelos deben de estar acompañando. Les comento que vamos a iniciar con la clase de Ciencias Naturales y vamos a empezar a trabajar con los microorganismos. Ya veníamos la semana pasada trabajando con los microorganismos y les comento y repasamos, algunas cosas vamos a repasar y otras vamos a escuchar por primera vez. Los microorganismos, como habíamos hablado, son seres vivos, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos de formas de microorganismos, ¿sí? ¿Esto qué significa que sean seres vivos? Son seres vivos porque cumplen con un ciclo vital. Los microorganismos nacen, los microorganismos crecen, los microorganismos se reproducen y mueren como cualquier otro ser vivo. Y además tiene funciones vitales. Los microorganismos, al igual que nosotros, que una planta, por ejemplo, puede respirar, necesita alimentarse, necesita un medio en donde vivir. Acá, por ejemplo, tengo una imagen de un microorganismo. Esto es una bacteria, ¿sí? Y como decía la imagen anterior, la principal característica de los microorganismos es que no lo podemos ver a simple vista. ¿Qué significa que no los podemos ver a simple vista? Que el ojo humano no los puede captar. Para nosotros es un ser invisible, por decirlo de alguna manera. La única manera de captarlos es a través de un microscopio, ¿sí? Que es esa herramienta o ese elemento que nos sirve para ver organismos microscópicos. Por eso decimos que los seres vivos son microscópicos. Ahora, ¿de dónde viene la palabra microorganismo? En la clase decíamos que son seres muy chiquititos y nos pusimos de acuerdo entre todos que muy chiquititos no lo define. La palabra exacta es micro. Y organismos, ¿sí? Porque los seres vivos son organismos que cumplen con las funciones vitales y con un ciclo de vida. Un alumno preguntó por qué a los seres vivos nos llaman organismos. Bueno, todos los seres vivos, nosotros, una planta, cualquier otro tipo de animal, un hongo, por ejemplo, tiene un cuerpo. Esto que vemos acá es el cuerpo de un microorganismo. Y ese cuerpo tiene partes. Esas partes se llaman órganos. En el caso de los microorganismos se les llaman organelos. Esto, por ejemplo, que marco acá es una parte del cuerpo del microorganismo. Esta es otra parte. Los nombres no los vamos a ver ahora. Eso será en otro momento, ¿sí? Vamos a continuar. Como para repasar un poquito, entonces un microorganismo es un ser vivo de un tamaño muy pequeño que es imperceptible al ojo humano. Acá lo que tenemos son ejemplos de bacterias, ¿sí? Fíjense cómo son distintas. Acá tenemos ejemplos, como los microorganismos, hay distintas especies de microorganismos, así como hay muchas especies de plantas, de microorganismos pasa lo mismo, algunos se llaman bacterias, virus, que es lo que más conocemos. Hay hongos microscópicos, eso quiere decir que no los vemos, como ven ahí, también los protozoos, hay algas microscópicas, son plantas que no podemos ver y que por lo general viven en el agua. Estos son ni más ni menos que ejemplos. Bien. Y la clase anterior había terminado con dos preguntas. Si los microorganismos todos tenían la misma forma y si tenían a su vez el mismo tamaño. Me acuerdo que un grupo, y ahí habíamos quedado, había dicho que por el hecho de ser micro y no verlos, ya era su tamaño definitivo. Ese era el tamaño, micro. Les cuento que los microorganismos, como vemos acá, fíjense qué formas diferentes. Miren la forma de este microorganismo. Y miren, por ejemplo, no sé, la forma de este. Son totalmente distintas. Lo mismo pasa con los tamaños. Si yo miro este tamaño, que es este es un ejemplo de un virus, justamente el virus de la gripe. Comparo este tamaño con, por ejemplo, este, ¿sí? Son muy diferentes. O comparo este tamaño con este, por ejemplo. Les cuento que los microorganismos, entre unos y otros, el tamaño varía notablemente. Hay microorganismos que pueden duplicar o triplicar el tamaño de otros, ¿sí? A tal punto de que hasta el microorganismo más grande no lo podemos ver, pero entre ellos el tamaño es muy variado. Hay microorganismos que son 5 veces más grandes unos que otros. Bien. A esta pregunta es lo que respondíamos recién. Entonces, si tenemos que pensar en que los microorganismos son todos iguales en cuanto a su forma, claramente no.
Y si miden lo mismo, no. Ahora, ¿se pueden medir los microorganismos? ¿Hay una unidad de medida que permita medirlos? Miren, yo les voy a mostrar algo. Acá vamos a hacer después un repaso final. Voy a salir ahora del PowerPoint que les armé y voy a ir a un PDF, que es una imagen de un libro que me pareció muy buena y se las escaneé para mostrarles lo siguiente. Los microorganismos, para responder a la pregunta, sí se pueden medir, ¿sí? Y se miden a través de una unidad de medida, miren, acá lo dice, que es micra. Ahora, ¿qué es la micra? Esto que tengo acá con un circulito simboliza 1 centímetro. Vieron que la regla que usan ustedes en clase está dividida en centímetros. Ese centímetro, a su vez, está dividido adentro por milímetros, ¿sí? Y esa es la unidad más chiquitita que nosotros trabajamos en clase. Ahora, vamos a hacer de cuenta, que este centímetro está acá ampliado para permitirnos imaginar o darnos cuenta que es una micra. Esto es 1 centímetro, ¿sí? El centímetro lo dividimos en milímetros, ¿sí? Bien. Ahora, este espacio, ¿ven esta flechita marrón? Este espacio, que es 1 milímetro, usen la imaginación ahora, lo vamos a dividir en 1000 partes iguales. Cada una de esas partes es una micra, ¿sí? Es una micra. Yo les voy a bajar acá y van a ver ahora, porque los microorganismos, ¿entendieron lo que es una micra? Entonces, una micra es la milésima parte de 1 milímetro, ¿sí? Es 1 milímetro dividido en 1000 veces. Lo que van a ver acá es cómo medimos a los microorganismos. Los microorganismos se dividen con micras, ¿sí? Por ejemplo, un virus, ¿ven? Los virus y las bacterias son los organismos más chiquititos. Hay bacterias que miden media micra, ni siquiera llegan a 1 micra, ¿sí? Y por ejemplo, miren, la célula, la parte más chiquitita de un animal o una ameba en este caso, estamos hablando de que miden 10 micras, ¿sí? Entonces, vamos a repasar. ¿Cuál es la unidad que nos puede medir a los microorganismos? La micra. ¿Se puede medir? Sí. La variación entre los microorganismos, para que tengan en cuenta, tengo microorganismos de menos de media micra, tengo microorganismos de media micra como las bacterias, tengo virus que miden al igual que la bacteria media o menos de media micra, tengo microorganismos que pueden llegar a medir 2, 3, 4 o 5 micras. ¿Sí? Vamos a volver al PowerPoint, acá lo tenemos, y vamos a hacer un repaso general. Entonces, ¿qué son los microorganismos? Son seres vivos. ¿Por qué son seres vivos? Porque cumplen con el ciclo de la vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Necesitan nutrirse, o sea, alimentarse. Necesitan relacionarse con otros seres vivos. Se reproducen, como todos los demás seres vivos, y mueren. Los microorganismos son todos de diferentes tamaños, son todos de diferentes formas. Sí se puede medir a los microorganismos y la unidad de medida es la micra. Yo a continuación, este video, ustedes lo pueden ver la cantidad de veces que quieran. La actividad de este video es que ustedes, a partir de verlo, de repasarlo, anoten en una hojita 2 cosas. Primero, absolutamente todo lo que yo he dicho, pero los datos relevantes. Por ejemplo, el microorganismo es seres vivos por esto. Los microorganismos tienen formas diferentes. Los microorganismos se pueden medir porque tienen tamaños distintos. Ejemplos de microorganismos, y pueden poner los microorganismos. Como si hicieran un pequeño resumen, pero solo de los datos relevantes, como si fuese una listita, ¿sí? A su vez, también lo que les pido es que en esa hojita anoten todas las dudas que tienen, pero a la vez tienen habilitados los comentarios en esta clase para que me las puedan preguntar ahora sin ningún tipo de problema. Recuerden que yo ya les subí un video, ¿sí? Por favor, vuélvanlo a mirar, y les voy a subir otro video que habla de lo siguiente. Nosotros estuvimos hablando de qué es un microorganismo, pero hay una realidad, los microorganismos no se ven. Entonces, ¿cómo es que se descubrieron los microorganismos? Bueno, les dejo un video para que lo puedan disfrutar junto con sus familias. Déjenme comentarios sobre ese video y alguna actividad que también les voy a poner. Y nos veríamos entonces en la otra clase. Muchas gracias y quedo a disposición de todos ustedes para que me pregunten lo que necesitan.